Buenas noches a todos. Hoy siendo 11 de junio damos inicio a nuestra formación en etapa lectiva de nuestro tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Me place saludarlos hoy. Estoy muy contenta de que sean tan juiciosos. Realmente es cierto. Mañana tenemos un comité de evaluación y seguimiento. Algunos se cuelgan un poquito, pero cuando se abre lo que es el plan de mejoramiento, pues se colocan al día, tratan siempre como de estar al día, de ponerse al día. Entonces, bueno, mañana tendremos lineamientos para comenzar a hacer deserción. La tenía, digamos que en espera, porque ustedes saben que ya dimos curso a un plan de mejoramiento. Muchas personas de las que venían, muchas no. Hay algunos aprendices que se rezagaron un poco. Y recuerden que cuando hay un plan de mejoramiento, básicamente, les voy a mostrar. Les voy a mostrar mi rol. ¿Por qué? Cuando hay un plan de mejoramiento, lo que se busca para ustedes es que cumplan las fechas de ese plan de mejoramiento. Ya que están todos tan juiciosos hoy en sala, hay 15 aprendices, me encanta que estén juiciosos. Quiero comentarles algo. Les estaba diciendo al principio que tenemos un comité de evaluación y seguimiento, ya ustedes van casi a la mitad de su tecnólogo en componente técnico, entonces los lineamientos del SENA son importantes que de primera mano lo sepan, ya que están todos los aprendices activos. Cuando nosotros tenemos un plan de mejoramiento, lo hacemos para que ustedes cumplan esas fechas. Se los voy a explicar corto por qué. Porque nosotros llegamos a un momento en que hay que hacer deserción. Cuando se hace deserción es básicamente porque, digamos, la fase inmediatamente anterior, que es la fase 1, no fue aprobada en el componente técnico. El reglamento del aprendiz cambió en diciembre del 2025, entonces es fresco. Entonces, como Irina está acá y todos ustedes están acá, quiero mostrarles eso, básicamente. Cuando yo les coloco que tenemos un plan de mejoramiento y cualquier instructor de nuestras competencias claves y transversales, específicamente los instructores de claves y transversales colocan aquí un anuncio. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque el reglamento es muy claro. Ellos hacen unos llamados de atención. Por ejemplo, Wilder hizo unos llamados de atención. Emprendimiento también hizo unos llamados de atención. Entonces ya, con 2 llamados de atención, el aprendiz se le puede hacer deserción. ¿Por qué? Básicamente es porque el instructor clave o transversal, no como el instructor técnico que soy yo, no puede regresar a la tecnología. Se los digo por si algún momento les llega a pasar por las aprendices que no pueden venir a la sesión, lo sepan porque mañana hay un comité y estamos desde hace un mes revisando ese tema de la deserción. Se los digo porque nos han exigido desde la subdirección que tengamos depurada la ficha. Entonces, cuando hablamos de plan de mejoramiento, les voy a mostrar el que hubo de nuestra fase anterior. Entonces, yo aperturé oficialmente, después de Semana Santa, como habíamos quedado en los cronogramas, la fase 2 planeación, que es la que estamos visualizando. La fase 1, que es análisis en el componente técnico, tiene este cuadro de honor, que está en qué fecha para que ustedes mismos lo revisen. El 5 de abril. Quien no esté en ese cuadro de honor, si no está, o sea, y si no se recuperó, porque ya ahí el plan de mejoramiento surtió el efecto, ya el debido proceso se dio, ya debo de hacer los 2 llamados de atención de ese plan de mejoramiento. Se los digo por qué, para que no hayan inconvenientes cuando comiencen a recibir sus llamados de atención del componente técnico. El componente técnico, si no se cumple, es decir, si ustedes tenían básicamente deficientes y no las corrigieron en ese momento del plan de mejoramiento, que era hasta el 5 de abril, que era Semana Santa, ya perdieron esas competencias, digamos que quedaron en deficiente. Cuando se suman esos llamados de atención con los llamados de atención de estas transversales y claves, pues ya quedan
prácticamente fuera de la tecnología. No se puede abrir en otro momento diferente el plan de mejoramiento. Entonces, ¿por qué se los estoy contando? Porque en fase 2, quiero que hoy, ya que están aquí, y que estamos adelantados porque ya vimos, voy a despejar algunas dudas que tenemos de nuestra evidencia de logística inversa, que es la que se veía esta semana, y les voy a explicar la siguiente. Y es muy claro el cronograma. El martes 7 de abril se aperturó la fase 2. Yo soy muy clara en los cronogramas y se los estoy mostrando con fecha y todo para que ustedes vayan y lo revisen. Revisen sus calificaciones. Sé que estoy colgadita en qué voy, les voy a decir. Voy acá en el proceso de importación y exportación, o sea, en los flujogramas. Posteriormente está este mapa y la que vamos a ver del video, que es la que están entregando y la que vamos a ver hoy. Pero se los digo porque mire, estamos a puertas, mejor dicho, nos faltaría. Después de el mapa conceptual, el video que están revisando de logística inversa y la evidencia que les voy a mostrar hoy de simular la distribución del jabón líquido, ya nos queda 1, 2 y 3. Eso significa que tenemos una fecha de plan de mejoramiento. ¿Después de qué fecha? Después del 2 de agosto. Cuando yo aperture esas 2 semanas de plan de mejoramiento es de esta fase planeación, no de fases de atrás. Las fases de atrás, el que no cumplió ya está en deserción, en cola, y mañana queda ratificado. Entonces yo se los aclaro, ¿por qué? Porque yo no puedo dejar de comentarles a ustedes lo que dice el reglamento del aprendiz para nuestro año vigente de 2026. Anteriormente les dejaban toda la fase abierta. Eso ya no es así. Entonces, para que ustedes sepan que revísenlo, es el martes 7 de abril que está allí publicado. Cuando lleguemos al momento de la fecha de agosto 2, previo a ello, o agosto 3, se les publicará el anuncio del plan de mejora. Ahí se quedarán abiertas las evidencias. Pero si no se cumple ese último recurso del debido proceso, se van de deserción. Es importante que lo sepan porque algunos se me están quedando. Entonces no es bueno que se queden porque ustedes ya están adelantados, son un equipo robusto que ha venido trabajando muy juiciosos. Pronto van a comenzar a ver bilingüismo, entonces no es pertinente que se me vayan quedando. Eso por un lado. Por otro lado, evidencias. Tenemos estas evidencias. Vamos a verlas acá. Fase 2 acá, planeación. Tienen unas preguntitas que me han hecho y se las voy a resolver para todos. Entonces, ¿cuál es el componente formativo de la guía de aprendizaje número 4, que es la actividad de proyecto 4, en lo concerniente a esto? Recuerden que a lo largo de su proyecto formativo, ven competencias que se subdividen en RAP, en resultados de aprendizaje. Identificar esos procesos, eran por lo menos 3, y describirlos en 5 pasos en un mapa. Ya vamos a ver. ¿Qué estamos actualmente viendo? La competencia 1075, que es esta semana y la siguiente. Coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Tenemos 2 resultados de aprendizaje que tienen que ver con ella. Proyectar requerimientos de la operación logística según el plan de distribución y consolidar la información del plan. Entonces, cuando tú vas a proyectar requerimientos de esa operación logística, nos están pidiendo que ahondes, pero desde la logística inversa. Ya les voy a contestar la duda y les voy a decir qué duda. Y vamos a ver cómo se distribuye, cómo se hace un plan de distribución. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan claro porque
inmediatamente se acabe la fase 2, van a ver reflejados los resultados de aprendizaje asignados, el juicio evaluativo. ¿Y cómo los tienen que revisar? En este momento no los vayan a revisar, yo les digo cuando terminemos la fase, que es en agosto. Entonces van a revisar la competencia ya al frente, por ejemplo. Tienen que tener 2 resultados de aprendizaje de la competencia 1075 para que se vayan familiarizando. ¿Tienen una duda? Me dijeron. Vamos a ver esto un momentico. ¿Qué duda tenían de la primera evidencia que les expliqué la semana pasada? ¿Qué deben de hacer? Espérenme acá. La evidencia de la semana 9, la del mapa de procesos logísticos, solo voy a despejar la duda. Y es, se confundieron, este es solo un ejemplo, pero ustedes pueden escoger los 3 procesos y su subproceso detallado y en 5 pasos describirlo. Lo que tienen que identificar es el proceso y cómo se va dando el paso a paso. Pero no se confundan, son 3. La grabación está en sesiones en línea, revísenla. Son 3 subprocesos que pueden estar relacionados o no. Lo lógico es que si estás haciendo un mapa de procesos, pues lo hagas relacionado y lo describas en 5 pasos. ¿Qué es lo importante de cada paso? Que identifiques el costo. Por eso te invito a revisar la grabación. Y en cuanto a la otra evidencia, que es esta, miren que aquí lo dice en la lista de verificación. Yo les mandé esta presentación. Mapa con mínimo 3 procesos logísticos, mínimo 5 pasos cada uno, pero identificas dentro de esos pasos cuándo existe un costo y cómo lo describes. Eso es, solamente, no hay que hacer nada más. En cuanto a la temática de la evidencia de logística inversa, les traje un ejemplo de una compañerita, se los voy a colocar acá. Hola, buenas tardes. Bueno, espérenme porque no sé si me están escuchando. Y profe, ¿se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? Sí. Ah, bueno. Sí. Este es solo un ejemplo de una compañera, esta sí es de vigencias anteriores, el otro sí era de los que estaba egresando. Se ve un poco pixelado porque es viejito, pues digámoslo así, no sé si es por eso, pero yo se los quise traer porque se confundieron. El video de logística inversa no tiene nada que ver con la anterior evidencia. Es más que usted describa cómo entiende y cómo aplicaría la logística inversa para su compañía, para su proyecto formativo, para su empresa. Hola, buenas tardes, instructora. Mi nombre es Karen Villadiego y el día de hoy voy a hablar sobre logística inversa. Primero, como concepto inicial, ¿qué es logística inversa? La logística inversa como tal es un proceso donde se planifican y se implementan ciertos controles sobre el producto y una diferencia, también hablándolo con la diferencia de la logística tradicional, es que teniendo claro que hay una cadena de suministro, esto es todo lo contrario. Si la cadena de suministro empezó desde una materia prima hasta el cliente final o el consumidor final, en este caso es todo lo contrario, es decir, desde el consumidor final hasta el punto de origen, con el objetivo de, bueno, realmente tienen bastantes objetivos, uno de ellos puede ser recuperar el valor de ese producto, muy famoso o más famoso por el producto no conforme. El segundo objetivo puede ser cumplir ciertas normativas o regulaciones, verificar que los procesos con los productos se están haciendo de la manera correcta y también mejorar la imagen, la reputación corporativa, ya que es cierto que digamos que la opinión a través de la gestión de una devolución de un producto puede ser muy buena. Es decir, hay marcas, puedo poner un ejemplo de ropa, donde se devuelve ese producto porque simplemente al cliente no le quedó, no le gustó. Entonces, el hecho de que ese proceso se gestione de manera correcta puede mejorar la imagen y la reputación de la corporación como tal, de la empresa.
hay dos tipos de logística inversa, la de postventa, que es la que yo les hablaba con el ejemplo de las tiendas de ropa, donde son devoluciones por garantía, por defectos, porque no hay satisfacción en el cliente, y también una post-consumo donde se quiere reciclar ese producto, se usa más en la industria de polímeros, por ejemplo, el estrecho, el famoso imperio. Muchas empresas lo que hacen es devolver ese producto una vez ya lo usaron y ya hicieron la paletización al proveedor, y el proveedor puede hacer darle una segunda oportunidad a ese producto, crear un estrés menos eficiente, un poco más barato, pero aún así que cumpla ciertas características que se pueda volver a usar, y así mismo también apoyar un poco la causa ambiental. Son esos procesos, empieza todo por la recolección, el transporte, se recibe en una planta, se inspecciona que todo esté bien, y se van a clasificar dependiendo de las inspecciones. Si se puede revender, si es un producto que simplemente a la clienta no le quedó, se puede revender a alguien que sí le quede. En términos de tallas, si es, por ejemplo, el plástico que se pueda reciclar, que se pueda reusar, si simplemente la inspección no es muy favorable el uso de ese producto, pues se tiene que desechar, o también otros tipos de finalidades que se le quiera dar a ese producto, evaluaciones y demás. Hay bastantes retos, como los costos de recolección que puede haber, como tal, el costo no puede no estar contemplado al inicio, la falta de infraestructura, ya que es muy fácil, digamos, como tal, hacer un pedido, porque ya hay como un orden en la cadena de suministro, pero ¿qué pasa cuando se toca devolverlo y toca buscar a esa persona, a ese cliente? Puede ser un poco más demorado y puede terminar en un problema como tal. Y la conciencia del consumidor. Quizá muchos de los consumidores no están informados de las segundas oportunidades que se les pueden dar a los productos. Quizá los botan y no conocen del como tal, tienen una falta de información de lo que pueda pasar. Muchas marcas de ropa lo que hacen es generar campañas para que se pueda dar una segunda oportunidad de ropa. Entonces, bonos de descuentos, 50% de descuentos, y tú traes tus prendas o demás. Entonces, siento que también las empresas deben hacer un poquito más de marketing para que las personas puedan reconocer ese tipo de alternativas que se les dan y darle una segunda oportunidad a los productos. Digamos que en conclusión es como devolvernos en la cadena de suministro, sabiendo que es un proceso de retorno al punto inicial para darle distintas finalidades con barreras y que se debe muy bien para que este proceso sea adecuado, y pues bueno, para eso está la coordinación del proceso logístico. Entonces espero que les haya gustado y sería todo por este video. Bueno, lo que quería es que visualizaran un ejemplo muy completo. Esta niña se sacó de 198 puntos, fue muy buena, lo grabó con Canva, pero ella lo pasó en su momento, lo pasó al YouTube público y colocó el enlace en un PDF, lo adjuntó y también lo puso en su comentario. Entonces ya se dieron cuenta, para aquellos que tenían esas dudas de las evidencias explicadas de la semana pasada. ¿Cuál es la idea? Que puedan ustedes, como les dije, en esta semana anterior, ver la importancia de cómo minimizar esos costos con la logística inversa. Y al poder abrir tu mente y ver de una forma visionaria que la logística inversa puede llegarte a dar un estatus muy alto en la organización si ellos no la tienen correctamente, o así la tengan correctamente implementada en la empresa. Por ejemplo, proyecto formativo que estás llevando, es importante aportar con una visión de innovación y sobre todo que sea sostenible con el medio ambiente. Cuando tú representas sostenibilidad por medio de este proceso, te vas a dar cuenta que es infinitas las posibilidades, como lo vieron. El video de la semana pasada
como les digo, toda la grabación de la sesión en línea la semana pasada ya está en su carpeta de sesiones en línea, pero no se escuchaba bien, me di cuenta. Se veía como pixelado, entonces por eso les quise mostrar este otro, pero esto ya lo vimos la semana pasada. Vamos a enfocarnos en la siguiente evidencia. La evidencia es la GA4, de Guía de Aprendizaje 4, 2101075, que es la Profe, evidencia de 2, señor. qué pena contigo interrumpirte sobre el tema de lo que estabas hablando ahorita. Eso también Tranquilo. conlleva con el video que su merced nos proyectó la semana pasada, ¿verdad? Eso va como, es algo No, similitud, es ¿sí? que la semana pasada era un ejemplo y Sí, este es otro ejemplo, pero ok, simplemente es un sí. ejemplo porque era despejando una dudas que tenían tus compañeros que me han preguntado por el interno, que cómo se hacía el video. ¿Qué es lo más importante Mm, del video? Uno, que esté en un YouTube público y dos, que se vea la face del aprendiz. Todas las evidencias que tienen que ver con video, el SENA, particularmente en nuestra guía orientadora de instructor, nos exige mucho que la evidencia se vea la cara del aprendiz porque es el único acercamiento presencial que nosotros tenemos con ustedes. Pero de resto, la temática es clarísima y espero que puedan sacarle el mayor jugo a al tema de logística inversa. Es interesante. ¿Dónde están? Yo se los mostré en la sesión anterior, pero eso era. Hoy vamos a hablar es de esta evidencia, pero como tenían esas dudas, era necesario despejarlas porque ayer que revisé, ni uno solo había entregado el video y ya estamos a jueves y es hasta el domingo en tiempo regular. Yo les doy una semana más. ¿Sí te queda claro lo que me preguntaste? no, sí, claro, igual ya tengo la idea, o sea, la idea construida mentalmente, pues entonces, vamos a ver cómo nos va. Perfecto, Pero perfecto. Bueno, listo, avancemos. Les decía al inicio a los que no habían llegado que hoy vamos a ver esta evidencia que les tenía en pantalla y les voy a mostrar acá de qué se trata. Es porque voy a estar cerrando las fichas que les digo que se va para etapa productiva. Ya estamos a puertas, se van el martes, entonces no sé si pueda tener sesión con ustedes en la siguiente semana. Entonces es mejor que les explique en forma adelantada y no tardíamente la evidencia, porque el cronograma no lo podemos alterar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De coordinar el flujo. No, perdónenme, pero no quiero abrirlo porque ya lo tengo aquí abierto. Coordinar el flujo de mercancías hace parte de la actividad de proyecto número 4. ¿Y qué nos dice coordinar el flujo de mercancías? Antes de mostrarles la presentación, que está el PDF y que está el recurso web, como ya lo saben. Básicamente lo que vamos a ver es esos requerimientos, las operaciones como tal y qué sistemas de información nos apoyan. Y cómo se deben basar esos requerimientos. O sea, ¿qué tenemos de insumo de los requerimientos que se ven reflejados en la operación logística? Para ello vamos a revisar el componente formativo. ¿Cómo se llama el componente formativo para hacer estas dos evidencias, tanto de logística inversa como de lo que es la simulación de la distribución? Se llama coordinar el flujo de mercancía. Cuando revisamos la introducción, vemos que el SENA tiene un video introductorio que es muy corto. Se los voy a mostrar. Coordinar el flujo de mercancía. Las mercancías juegan un papel trascendental en las actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semi-elaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado.
Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Listo, y acá lo que vemos es el componente formativo y eso es lo que ustedes deben de revisar. Yo les voy a hacer un breve resumen de su componente formativo, pero realmente lo deben revisar. Es muy amigable, como siempre les he comentado, muy chévere. Yo siempre confío en que ustedes lo están revisando. ¿Dónde se ve reflejado ello? En el informe que se presenta precisamente el comité es cada mes, el de nosotros los instructores. Y ahí la coordinación nos presenta el informe a detalle de cuánto estuvo usted en cada uno de sus sitios de componente formativo. ¿Listo? Entonces yo los invito a que este componente formativo es muy nutrido, es muy específico, es muy chévere. Así yo les haga los resúmenes, la idea es que ustedes lo revisen. Por ejemplo, tener claro estos conceptos de plataforma de consolidación en el tema de distribución. Miren que se los muestra de una forma representada en figuras. Fuera de eso, les enseña cuál es el modelo descentralizado, centralizado, para ustedes poder tomar decisiones. Cada clic que usted le da a la plataforma es reflejado ante una coordinación que les hace seguimiento. Entonces, esa es la forma en que ustedes aprenden. ¿Listo? ¿Cuáles son los conceptos? Pues acá están todos. No quiero sonar como a que ustedes saben que ya es un compromiso del 80% de trabajo autónomo, por eso tienen toda la semana para revisarlo. Aquí vamos a tratar de explicar los conceptos más cómo se introducen dentro de la evidencia, que es lo que me corresponde como instructora. ¿Qué les tengo que decir? Pues básicamente lo que vamos es a revisar que esta evidencia simulación de distribución de jabón líquido, pues además de ser un ejercicio académico, este sí no tiene que ver con su proyecto formativo, es más, mire que las evidencias que están dentro de esta competencia, la 1075, tienen más que están sueltas. La 1 es un video de logística inversa y esta es más aplicado como ejercicio académico. Entonces, aquí inclusive ustedes si quieren las pueden hacer solos o la pueden hacer en equipo, pero recuerden, graban el video, lo descargan y lo montan al YouTube, donde se vean las caras de las personas que están participando en el video, por ejemplo, de logística inversa. Y aquí en la portada me colocan quienes trabajaron. El pan de cada día. Digamos que en el diseño de última milla es esto de hacer una distribución. Para distribuir nosotros tenemos que tener unos conceptos ya revisados y es lo que está en el componente formativo. ¿Qué les digo yo? Distribuir no es solo repartir, es diseñar la ruta más inteligente en el menor tiempo con los recursos disponibles. Vamos a ver cuáles son los recursos que nos trae este ejercicio académico, que es una moto. Bueno, lo vamos a ver. Quien planea bien la última milla gana la cadena completa. Estos son los recursos que en resumen nos está trayendo la evidencia. ¿Dónde está eso? En la guía de aprendizaje tiene la descripción de la actividad en la página 4, la 3.2, actividades de competencia, coordinar el flujo de mercancías según el plan y operación. Nos dice pues que nos traen la evidencia en la actividad de aprendizaje y cuáles son esas evidencias. El estudio de la presente competencia trabaja la capacidad de identificar las diferentes etapas por las cuales pasa la materia prima para ser trabajada y llegar a ser el producto final. Posterior a eso, identificar cómo este producto
producto o servicio llega a punto de consumo y comercialización. Todo ese trabajo y proceso dará su aporte académico, sí, al aprendiz, con 2 evidencias. Primero, revisan lo que les mostré, el video de introducción de resumen de nuestro componente formativo dentro del material de formación. Yo soy, como les digo, lo voy a resumir. Aquí hay un video también de cómo entregar ese video, pero pues digamos que ya les mostré 2 videos de 2 aprendices. Y en resumen, yo ya se los voy a mostrar en la presentación, es como los recursos que tenemos a disposición para poder simular esa distribución de este jabón líquido. ¿Cuáles son los recursos? Estos son. Pero antes de ello, podríamos decir que tú tienes ese reto. Ese reto es un ejercicio académico. ¿Qué tienes que ver? Y es que allí yo te coloqué, antes de pasar a mostrarles, este instrumento de evaluación. ¿Dónde está? Descárguenlo. El instrumento de evaluación nos dice que en el criterio, lo que te vamos a evaluar como instructor técnico, aplicar las técnicas de alistamiento de acuerdo con los requerimientos de la operación. ¿Qué debes de presentar? El informe entregado debe decir, ¿se cumple con la logística de las entregas de jabón? Eso te da 40%. O sea, tú debes de inteligentemente revisar esas rutas y poner la que sea menor costo con los recursos que tienes y rutas inteligentes. Eso lo debes de describir, te da un 40%. La entrega de los jabones se hace en el medio de transporte dispuesto. Se tienen en cuenta los puntos de entrega. El trabajo tiene orden, bueno, de acuerdo a lo solicitado. ¿Qué tenemos a disposición en recursos? Tenemos 1000 tarros de jabón líquido, 30 clientes esperando, una sola motocicleta. Mira que el reto es que tienes solo un recurso para transporte. ¿Me están escuchando bien, cierto? ¿Me pueden abrir el micrófono y decírmelo? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, perfecto. profe. Perfecto, perfecto. Entonces tienes una sola motocicleta y ¿qué tienes en contra? El reloj. Esa es la realidad de las empresas, de la cotidianidad de las empresas. Es la realidad que los recursos son cortos. Sí, se quedan cortos, como en el caso de la motocicleta. ¿Qué tenemos que saber? Si yo tengo a disposición una motocicleta para todo se debe entregar en un solo día y tengo una capacidad máxima de 200 tarros por cada viaje, mínimo debo hacer 50 viajes y en lo que son rutas inteligentes tengo que revisar que hay 30 puntos de venta en un radio de 7 kilómetros. Entonces son tiendas y micromercados porque son jabón líquido al menudeo. ¿Qué tengo yo? Una restricción térmica. ¿Dónde se lo describe? En la guía, mírenla acá. La guía se lo describe, mire. Entonces usted, a veces yo siento que ustedes no revisan ni su guía ni su instrumento de evaluación donde les dice cómo hacer a detalle la evidencia. Yo generalmente no les cambio la evidencia. Lo único que les pido les hago son recomendaciones, por ejemplo, como el video. El video tiene que ser en YouTube público y que se vea su face, su cara, en donde usted es el que está explicando. Por ejemplo, acá no hay ninguna restricción, es entregar un documento en PDF, como nos lo dice. ¿Cuál es esa restricción térmica? El jabón no puede superar 31 grados. Entonces, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su formación y posteriormente en etapa productiva y ya cuando se vayan al quehacer y los que están en el quehacer actualmente, que la caracterización de la carga, pues en este caso es una carga pequeña, pero las caracterizaciones del producto, digámoslo así, tienen que tenerse en cuenta previamente en la asignación de los recursos. Entonces acá tenemos 31 grados centígrados, calor del mediodía crítico y más ahorita que volvió el calorcito. Pues porque o si no podríamos perder la calidad de ese producto, ¿no?
¿Cómo armarían ustedes digamos que ese rompecabezas? ¿Cómo lo armarían ustedes? ¿Qué me van a decir con respecto a ello? ¿Qué les parece el planteamiento dado de la evidencia? ¿Sencillo, difícil, retante? Recuerda que distribuir no es solo repartir, usted tiene que maximizar los recursos con mínimos costos. Ese es su objetivo como logístico idóneo. Entonces, diseña tú las rutas inteligentes. Recuerda, aquí lo que tú debes de tener presente como aprendiz es aprendiz porque estás aprendiendo a cómo vas a planear bien esa última milla. Cuando tú planeas bien la última milla, lo que puedo decirte es que ganas la cadena completa. Y teóricamente te quiero contextualizar en qué. Tú no te puedes subir a la moto a la loca. Debes de tener un mapa estratégico. Puede que el ejercicio académico aparentemente parezca sencillo, pero si tú te pones a hacerlo, te vas a dar cuenta que debes de entender que la distribución de las mercancías es, digamos, lo que un elemento propio del proceso logístico, ¿sí? A ver cómo te lo digo. Es uno de los elementos propios del proceso logístico en un conjunto macro, más no en sí misma es toda la actividad logística. Entonces, cuando tú ves el flujo de mercancía, estamos poniendo un ejercicio académico muy chiquito, pero tienes que contextualizar qué hay alrededor de todo ese flujo de mercancía. Entonces, aquí estamos hablando de distribución de mercancía, ¿qué? En este caso, pues, estos tarros de jabón líquido. Cuando tú estás operando un flujo externo, como es el caso de este ejercicio académico, específicamente en distribución, podríamos decir que hace referencia a cuánto el producto sale de la empresa al punto establecido por el consumidor final. Entonces, imagina y visualiza en tu proyecto formativo esto traído allá. Eso es lo que tienes que apropiarte del conocimiento. Sé que la virtualidad es algo retante, pero eso es lo que te tengo que decir. Ya te conté que el proceso macro es el flujo de mercancías, pero cuando entendemos distribución de mercancías, tenemos claro que es uno de los elementos solamente de ese proceso logístico. Lo vas bajando, ya estamos operando un flujo externo en este caso, específicamente la distribución. Entonces, hacemos referencia a cuándo el producto sale de la empresa y ya tenemos que tener identificados, porque vamos para donde nuestros clientes, acá al menudeo tendríamos que establecer producto sale de la empresa, pero ya tenemos identificados los puntos de venta, a donde, mejor dicho, el punto establecido por el consumidor final, con la caracterización de la carga. En el ejercicio académico es pero llévenlo a su quehacer. Para que tú lo logres con éxito, pues es necesario que tú hagas un monitoreo muy de cerca de ese flujo de la operación logística. O sea, que tu esencia de coordinador de proceso logístico es que tengas claro que esto es solo de una distribución, pero que está dentro de todo el flujo de operación logística. Para ello, tú en tu empresa, proyecto formativo, donde trabajes, tú debes de tener una política clara de distribución establecida, ¿sí? Entonces, conecta el ejercicio con todo lo que tiene tu componente formativo. Si no lo has revisado, revísalo. ¿Qué implica supervisar el transporte? En este caso, pues es la moto nomás. El almacenamiento y la entrega de la mercancía. Mira que estamos hablando de qué temática, flujo de mercancía. Entonces, llévalo desde el flujo de la operación logística, introduciendo la política de distribución que está establecida
Es decir, que tú como coordinador de procesos logísticos, si fueras ingeniero industrial, si ya hubieras hecho tu pregrado, te llevan a una compañía donde no vas a tener que distribuir esto, sino hacer gran distribución. ¿Qué es lo primero que vas a llegar a hacer? Ver la política de distribución establecida en esa empresa donde llegas. Para ello, recuerda, entonces supervisas transporte, almacenamiento, entrega de mercancías dentro de ese rol que estás llegando a tener en lo que te estoy diciendo. O sea, cuando llegas es como, digamos que les pinté un panorama que ya son un ingeniero industrial que te llegas a hacer cargo de la distribución dentro de la operación del flujo. O sea, el flujo de operación logística, mejor dicho. ¿Qué debes de asegurar? De que se cumplan los plazos y los requisitos acordados entre el cliente y tú, o sea, entre las partes. Puede que tú, en este caso, tú tienes una motocicleta, que es la que hace el reparto, pero puede que tú tengas tercerizado el transporte, entonces lleva todo eso. De acuerdo a dónde están plasmados esos plazos y esos requisitos acordados en un acuerdo de las partes, un acuerdo de voluntades, podría ser que esté establecido o que sea algo, digamos que en este caso, por ejemplo, tú con el superéter, con el micromercado, con la tienda, pues no vas a estar estableciendo, para eso hay una factura de venta. No vas a estar estableciendo acuerdos de voluntades para eso, pero si tú le estás distribuyendo este jabón líquido a toda una región y vas a ser el intermediario, pues claro que si es un contrato grande vas a tener que tener un acuerdo, un contrato, donde plasmen la negociación. En resumen, coordinar ese flujo de mercancías implica identificar los recursos, proyectar los requerimientos, ¿cierto? Esto es proyectar los requerimientos y cumplir con la normatividad vigente y monitorear de cerca tú como coordinador, como vas a supervisar. Entonces, tú monitoreas de cerca la operación logística. Eso es lo que te quiero decir. En el paso a paso de cómo realizar la evidencia, vamos a ver el instrumento de evaluación. Aquí te quería dejar un resumen de lo que tiene que ver, de lo que te acabo de decir, con lo de tu componente formativo llevado a la evidencia, lo que tiene que ver con la evidencia. O sea, ¿qué quiere hacer la evidencia contigo? Que tú te apropies y demuestres, por eso se llaman resultados de aprendizajes, resultado de aprendizaje, que tú y cumples, te vuelves competente en. Entonces, tú con el desarrollo de esta evidencia, tú te exploras los conceptos que te los estoy resumiendo, digámoslo así, y que vas a aplicar para tu empresa. O sea, tú estás haciendo un ejercicio académico, pero tú tienes que visualizar cómo lo aplicas a tu empresa. Si no logras ese objetivo, no vas a tener el resultado de aprendizaje. La idea es que tú no te hagas trampas, sino que tú hagas tu ejercicio concienzudamente y que vayas visualizando, porque esa es la forma en que tú aprendes, de llevar el componente formativo a esto. Aquí ya les di como ese resumen de ese flujo de distribución. ¿Qué les puedo resaltar acá que no les haya dicho? El flujo externo de distribución ocurre cuando el producto sale de la empresa hacia el consumidor, ya les hablé del flujo externo, que tienen que identificar esos recursos, proyectar esos requerimientos, cumplir con la normatividad. En el caso de la moto, pues él tiene que cumplir con toda la normatividad de cumplir con las normas de tránsito, así vaya en contra del reloj, él debe de cumplir porque cuánto le cuesta. Tú como coordinador de procesos logísticos, cuando veas planes de mejora, planes de acción con pequeñas mejoras, te vas a dar cuenta que existe a darse mucho por la rotación de personal en distribución que hacen
que tienen accidentes, que hay mucha multa, que hay mucha fotodetección. Entonces, una pequeña mejora es sensibilizar a sus conductores. Si tienes una distribución por medio de transporte propio en moto, pues vas a sensibilizar a esos motociclistas que te hacen la distribución de cuánto cuesta una multa, cómo puedes sancionarlo si hace determinados números de multas, porque eso es un costo que está oculto. Entonces, si como estás viendo también costos, entonces te vas a dar cuenta, comienzas a revisar, cuando revisas tu componente formativo te vas a dar cuenta que existe un concepto llamado costos ocultos. Ese es un ejemplo de costo oculto. Las multas o las fotomultas, inclusive puede, si no cumple con la normatividad vigente en transporte con moto, ¿qué sería? Que hay una póliza de responsabilidad civil para poder cubrir, por ejemplo, va un chico joven repartiendo estos jabones líquidos y se accidenta y resulta que el peatón iba pasando bien la calle, el de la culpa fue el motociclista, nuestro distribuidor en la moto, y resulta que a quien atropelló es un cirujano plástico que se gana 50 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto le vale a esa pequeña, a nuestra pequeña distribución de estos jabones? ¿Cuánto le costaría si no tiene una póliza de responsabilidad civil? Esos costos son ocultos, pero también los tienes que tener en cuenta porque hacen parte del flujo de operación. Entonces, vas viendo porque todo el contenido del componente formativo que aquí se nos salió, que está acá, habla de legislación aplicada al transporte, analiza las rutas, qué entidades regulan, te vas dando cuenta porque existe como esa cadena de hablar primero de costos, pero se los van ahondando para que ustedes vayan haciendo esas reflexiones y para que vayan viendo cómo se va dando en la vida real del día a día. Bueno, acá, ¿qué más les decía? Mira, la meta siempre va a ser distribuir con mínimos costos respetando restricciones de servicio. Los requerimientos, cómo se van viendo aplicados esos recursos. ¿Dónde ves esto? Acá en la síntesis. Vamos a ver si la abrí, no la abrí. Aquí en la síntesis, si ustedes se dan cuenta, eso es lo primero que yo les invito a hacer cuando revisen sus componentes formativos, es que revisen la síntesis. Y se van a dar cuenta que esos requerimientos les van ayudando a aterrizar. Miren cómo se los presento yo y cómo se los está presentando el componente formativo. Aquí hay unos sistemas de información de apoyo de esa operación logística. Entonces, si ven la presentación, yo se los puse también de esa forma, para que usted acostumbre a revisar su quehacer como coordinador de procesos logísticos, así requerimientos, operación y sistemas de información que nos apoyan a dejar esa trazabilidad para poder tener indicadores, los KPI que van a llegar a ver, KPIs que son los indicadores que los van a ayudar a tomar decisiones. Tienen que también tener un sistema de información de seguimiento y rastreo GPS, lo básico que deben tener. Les puse un paso a paso acá, prácticamente les desarrollé la evidencia, pero se los traje como ejemplo solamente. Identifico recursos, zonificar los puntos, planear horarios, trazabilidad y entrega. Miren el pequeño ejercicio, ¿qué es lo que le lleva a hacer a usted? Entonces, digamos que podemos traducir esa teoría que les está invitando a revisar a detalle en el componente formativo. No se digan mentiras a ustedes, revísenla, porque es la única forma en que van a aprender. Yo solo soy instructora, antes yo les explico a detalle. Hay otros instructores técnicos que no explican a detalle. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes deben, esto es titulada virtual, deben de asumir su responsabilidad de revisar ese material. ¿Qué? Traduzcamos esa teoría.
a nuestro reto de esos 1000 jabones, para que tú puedas presentar ese informe en PDF de esa evidencia. Yo les puedo dar aquí todo, pero ustedes deben de plasmarlo en el informe. Lo primero que yo les invito a hacer es identificar los recursos disponibles y necesarios. Si el vehículo que tenemos asignado y que tenemos a disposición es una motocicleta con capacidad para, pues en este caso, 200 tarros por viaje. Si son 1000 tarros, pues matemáticamente equivale a 5 viajes mínimo. La capacidad total de mi transporte es esa, tal cual, literalmente, como se dice. Pues asumiendo que no hay mermas, pues que no hay mermas ni devoluciones, ¿listo? Porque pues puede pasar que debido a las temperaturas haya merma en el líquido del jabón líquido, pues porque es un jabón líquido, ¿listo? O haya devoluciones porque esté mal el frasco, porque tenga una bolladura. Ya tienes claro, porque te lo dije acá, que el radio era de 7 kilómetros, que así no lo dice la evidencia. Entonces, lo segundo sería fijar una fijación de esos puntos de entrega y una zonificación. Si tienes 30 tiendas o puntos, pues, a los que tienes que llegar, la estrategia aquí sería dividir esos 30 puntos en 5 zonas, o los llaman también clúster, los clústeres. Los llaman así, no clúster, sino clústeres. Entonces, si tú te pones a zonificar, un buen coordinador de procesos logísticos lo que dice es aproximadamente 6 clientes por viaje, ¿cierto? Si son 30 en 5, porque eso es lo que me da la capacidad de mi transporte. Entonces yo asigno cantidades logísticas a cada cliente. Por ejemplo, el micromercado A pidió 50, la tienda B pidió 20, hasta sumar 200 por zona. ¿Por qué por zona? Porque la capacidad de mi vehículo, que en este caso es la moto, tiene esa capacidad de 200 tarros. Entonces ahí yo fijo puntos de entrega y la zonificación. Yo haría un tercer paso que sería la planeación de esa ruta y la gestión del tiempo. Tengo que tener en cuenta el factor clima. El jabón no puede superar los 31 grados centígrados. O sea, yo lo que quiero es que vean lo que va más allá de un simple ejercicio académico. Me parece muy sencillo, la verdad, para mí es muy sencillo, pero no sé cómo ustedes lo lleven a su día a día. Si se sabe que la caracterización del producto, de la carga, lo llamamos en general, pero esto es un pequeño, es un producto, pues tomamos nuestra dinámica regional en la ciudad. Dijimos, pues yo les dije acá que era en Medellín, acá. Los puse calor del mediodía crítico. Y el Valle de Aburrá, donde pues el sol del mediodía no perdona. Pero si estás en Barranquilla, si estás en Cartagena, si estás en Girardot, sería diferente porque el calor es más alto aún. O sea, es mayor la temperatura. La estrategia, pues, programa los viajes en franjas más frescas, simplemente, pero mira todo lo que tienes que proyectar. Por ejemplo, un viaje sería, yo les coloqué acá, se los estoy mostrando en pantalla. Viaje 1 a las 6 a.m., tiendas de barrio tempranas, hay tiendas que abren a las 6 a.m., pero no, tienes que mirar que si tu personal sí va a las 6 a.m. o entra a las 8 a.m. Eso es porque aquí yo le proyecté que sí hay personal desde las 6 a.m. En el viaje 2 a las 8:30 hacemos una pausa logística o lo llamamos también recarga segura al mediodía para evitar ese daño térmico al producto. Mira que este producto no es tan perecedero, entonces imagínate cómo debes tú proyectar el flujo
de la operación logística si son perecederos. Entonces, eso es lo que tienes que aprender. Retomamos viajes 4 y 5 después de las 3:30. Ya por último, se hace el paso de la trazabilidad del cumplimiento. Porque, tienes que establecer cómo el conductor dejará constancia de la entrega, ¿sí? Tienes que dejar trazabilidad mediante la firma de la factura a cada cliente. Esos tiempos y movimientos también los tienes que tener en cuenta. Si estás estudiando esto es porque todo eso te gusta. Recuerda que no cobramos. ¿Por qué no se cobra? Porque se garantiza la custodia y la entrega del producto. No en este proceso, como estamos hablando de, como lo dice el componente formativo, estamos viendo que, véanlo acá, coordinar el flujo de mercancía, ¿cierto? Nosotros en el flujo de mercancía, si ustedes miran un koala, nunca cobra. Pasa un preventista con su maquinita haciendo los pedidos, cargándolos allí. La llaman maquinita, pero eso tiene un nombre específico. En algún momento les voy a dar el ejemplo. Y el camión de reparto, la logística a veces está tercerizada en este ejemplo de koala. Y de ahí no cobran. Ya pasan y cobran otras, o sea, cobran otras personas. No, ¿por qué? Porque lo que se hace es garantizar esa custodia del producto, recuerden, y la entrega del producto. Bueno, acá yo les puse como la gestión térmica, el jabón no puede superar 31 grados centígrados, cómo se hace el alistamiento. Tú tienes que hacer es un informe de ello. Entonces, miren que un ejemplo pequeño puede llevar a que ustedes puedan realmente pensar cómo actuarían como un coordinador de proceso logístico. Aquí yo te traje un ejemplo nacional y otro internacional para cerrar. En el caso del ejemplo nacional, a ver, pensemos en operadores como coordinadora o distribuidores de insumos cosméticos y de aseos locales. Inclusive aquí hay, no, eran las fichas que se van. Hay una persona que maneja aseo, o sea, distribuidor de esos insumos. Ellos siempre se enfrentan a diario con una topografía antioqueña. En el caso que les estoy trayendo de ejemplo, el Valle Aburrá y Medellín. Entonces esa topografía es diversa porque hay montaña, hay plano, hay por el río, ¿cierto? Entonces es muy diversa. Se utiliza un modelo de distribución capilar en motos, furgonetas o con maleteros. Esos maleteros los llaman maleteros isotérmicos adaptados. ¿Qué garantiza? Que los productos que son sensibles pues no se afecten en la temperatura mientras se sortea todo este tráfico de las laderas. Ese es el ejemplo. Piénsalo así. ¿Cómo se hace una distribución capilar? Ustedes deben de pensar en esto, o sea, llevado a la minucia es hasta allá. Y les traje un ejemplo internacional, que ese se los dejo en la presentación. Hay varias. Por ejemplo, Amazon, hay un Amazon Flex en Asia. ¿Por qué? Porque allí en Asia, si tú te vas a mirar India, eso es así de personas y, a ver, ¿dónde les puedo? Ustedes no sé si en algún momento han visto esos comediantes que viajan por el mundo, que ahora van a ser uno del mundial. Ellos, Bangladesh, por ejemplo, es lleno de personas y todos son transportándose con estos carritos
que son de 3 ruedas, que son como una moto, que se ven mucho en Bogotá para cuando se bajan de las estaciones de Transmilenio, en motocicletas. Entonces, ¿por qué? Porque manejan altos volúmenes de entrega en motocicleta, bajas temperaturas extremas en verano. Pues, ¿qué hacen? Utilizan un algoritmo de ruteo. Ese algoritmo de ruteo es un algoritmo de ruteo dinámico muy parecido a lo que usaba Uber cuando llegó, que se veía la tarifa dinámica para que lo enlacen. Pero ahí se hace es para priorizar esas entregas de producto termosensible a primera hora de la mañana y ya se agrupan entregas en radios muy pequeños. Los llamamos hiperlocales, para que esa moto no esté en la calle más de 1.5 horas por ciclo. Inclusive acá se los dije en forma resumida, mire. Ay. Listo. Eso es todo de lo que es nuestra última milla. Lleven esa última milla, eso en un ejemplo muy sencillo, eso les podría yo, ay, es que mi enlace no está dando, como última milla. Espérenme acá. No, me trajo un montón de videos que ya ustedes lo miran. Quiero enfocarme en esto. ¿Qué es de cumplir en la evidencia? Te dan un 40%. Ah, esas se los comenté ahora cuando estábamos empezando, ¿verdad? Cuando les mostré el instrumento de evaluación acá. Revisen a detalle lo que les plantea la guía en la página 6 y se van a hacer su informe. Realmente es bonito desde que usted planifique, si usted se da cuenta, es planificar recursos, requerimientos que acordó con el cliente, ver qué recursos tiene para el transporte, o sea, supervisar el transporte. Recuerde que hay un macro, ¿cierto? Un macro proceso, digámoslo así. O sea, dentro del proceso logístico es un mero elemento la distribución de mercancía. Se lo vuelvo a repetir, ya para terminar. Es un mero elemento la distribución de mercancía. Usted lo que hace es ese mapa estratégico para saber qué hacer. Pero usted va a supervisar el transporte, el almacenamiento y la entrega. Para ello, tiene que tener clara cuáles son los requerimientos que va a operar y en qué sistemas de información se va a apoyar. En el caso de las rutas inteligentes, pues tiene que hacer un seguimiento y un rastreo. ¿Listo? Mire cómo se lo traje muy a detalle porque eso es lo que se hace en última milla. Con el ejemplo que nos trae el SENA. Puede que parezca muy básico, pero mire todo lo que se lo desglosé. Bueno, estos son dos ejemplos, uno nacional y otro internacional. 40% la logística completa para entregar el jabón reflejado en su informe escrito. El uso correcto del medio de transporte. La cobertura de los 30 puntos en un día. Orden y forma de ese PDF entregado. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta por acá que me tengan que decir por aquí de esa evidencia? ¿Comprendido, entendido y recontraentendido? Miren lo bonito que es su componente formativo si usted sabe utilizarlo. Si usted sabe reflejar lo que aprende, así sea chiquitico el ejemplo, usted se puede de esa forma, paso a paso, va comprendiendo a dónde se quiere llegar con este programa de formación por competencias laborales. Por competencias laborales es que usted se va volviendo competente. Para demostrarlo, desarrolla una evidencia y demuestra un resultado de aprendizaje de esa competencia. En este caso es la 1075. Y bueno, chicos, los dejo. ¿Qué horas son por acá? Porque nos fue tanto tiempo. Era una hora, era media hora.
A veces se nos va mucho tiempo en estas sesiones y a mí se me va como que el tiempo y no sé si ustedes sí entienden bien o no. Equipo de cuentas de Microsoft, la próxima vez que ingreses a sesión, te pido el favor que pongas tu nombre, porque ese no es tu nombre es Paola, ¿no? Dime, Paola, cuéntamelo. Sí, es que no me quería ingresar y por eso ingresé rápido con el correo. Buenas noches, instructora. Lo que pasa es que tengo una pregunta. Digamos que el informe que vamos a hacer basado con lo que usted nos acaba de explicar, a mí se me ocurre la idea como de hacer, como de copiarle, no del todo lo que usted acaba de mostrar, como el cuadrito así, con distribución, etc. ¿Cómo hacerlo así? Plantear otras rutas inteligentes. Ese es un ejemplo de cómo se proyectó. Ajá, ¿cómo hacerlo así? Así y después hacer el informe. La estructura recuerda que nosotros no nos podemos salir de lo que nos dice el SENA que tenemos que hacer. Entonces, el SENA tiene algo importante siempre que yo siempre se los muestro y es, aquí en Sayuna existe la evidencia. Yo siempre les activo el instrumento de evaluación porque es lo mínimo que debe contener para poder usted aprobar la evidencia y demostrar el resultado de aprendizaje. ¿Cuál es ese? Yo lo descargué. Entonces siempre dice el resultado de aprendizaje, proyectar requerimientos de la operación logística según el plan de distribución. Es decir, que usted debe plantear dentro del informe ese plan de distribución. Va a estructurar el plan de distribución según esos requerimientos, como les explicaba, de acuerdo a una política de distribución de la empresa. Entonces usted asume en la evidencia para poder que lo demuestre que usted debe tener una política de distribución. Aquí yo le presenté un modelo de desarrollo de la evidencia, pero usted la puede desarrollar como usted quiera. Digamos que no me gusta a veces mostrarles tanto las evidencias a detalle porque entonces la hacen todos así y no se salen como a innovar y a crear de acuerdo a lo que ustedes conozcan. Pero sí, el informe que debe tener lo que te mostré mínimamente. ¿Qué le exige la evidencia? Que usted en ese informe entrega, en el que me va a entregar, cumpla con la logística de la entrega de los 1000 jabones. ¿En qué momento? Yo no sé si yo le estoy presentando. Sí. ¿En qué momento? Pues sencillo, en un día. Mira que lo primero que yo les mostré es cuáles son esos requerimientos. Y dice que en un radio de 7 kilómetros vas a entregar en un día. ¿Dónde dice eso? En la guía de aprendizaje. Mira acá, para que no te confundas. En la guía de aprendizaje dice cómo, mira, si quieres se los coloco acá. Continuando con la presentación de la competencia y la actividad de aprendizaje, se requiere que ahora, en un caso de estudio, simule su proceso de distribución con las siguientes características. Misión, distribuir 1000 unidades. Cada unidad presentada es un tarro de 50 ml y deben llegar a punto de venta que son tiendas y micromercados de una región pequeña. Datos relevantes para el trazado de rutas. Se cuenta con una motocicleta para hacer la reparación. O sea, tú vas proyectando en tu informe el paso a paso de cómo tú lo hiciste. Porque mira que abajo le dice, simule la entrega de esos contenidos de la mejor forma posible, logrando cumplir con el objetivo. En la simulación debe proponer tiempo y horarios. Debe tener en cuenta que algunas de las tiendas pueden recibir desde muy temprano y otras no. Usted idea el caso. El entregable es un plan de ruta que simule la distribución de jabón líquido que no se puede dejar mucho tiempo al sol porque sufre cambios a temperaturas mayores de 31 grados centígrados. La temperatura de su región de residencia. Si quieres más datos, sí, por eso yo les di más datos. Solicítalos a tu instructor. Usted puede decir que es la idea real. Yo estoy ubicada geográficamente, resido entre Medellín y Bogotá.
Entonces, yo les puse el ejemplo de Medellín. Usted puede estar residiendo en Barranquilla, puede residir en Tunja, puede residir en Bucaramanga, en Buenaventura, y ya la temperatura es diferente y usted podrá distribuir de otra forma diferente. La idea es que usted aterrice el caso a una forma que pueda aplicar el conocimiento que yo le traté de transmitir hoy. ¿Sí me entendiste eso? Sí, instructora, muchas gracias, muy bien explicado. Listo, feliz noche, que descansen, cuídense mucho. Bien juiciosos, yo también estaré juiciosa. Estoy asignando juicios palativos de los otros chicos, o sea que tienen hasta este fin de semana para que se pongan al día si deben cositas y que puedan ponerse al día en esas evidencias y no se dejen colgar. Estamos a 3 evidencias o sea, esta es de la otra semana, o sea, tiene de este domingo la entrega regular, la otra semana, esta evidencia que expliqué hoy. Pero tienen hasta dentro de 15 días para entregarla, pero recuerden que ese es el último plazo inicial de mejoramiento que yo les doy del debido proceso. Y como último plazo es el plan de mejoramiento que se les mostré al inicio de la sesión. Por favor, revisen los videos. Yo me estoy dando cuenta que ustedes no están revisando los videos. Las evidencias que les volví a aclarar esas dudas del inicio son del video que está en sesiones en línea, en donde está en fase 2, mes de junio, componente técnico. Revísenlo. No se dejen colgar con seguridad y salgan en el trabajo. Él no vuelve. Él se va mañana y no vuelve. Que descansen. Cuídense mucho. Un abrazo gigante. Despídanse. Pues. Ay, no, espere, no se despidan. Espere. No se despidan aún. Ahora sí, despídanse. Chao. Bye, bye, que descanse. Diga, ahí está. Chao, instructora. Feliz noche. Gracias. Chao, chao. Que hayan aprendido de Descansen, última gracias. milla, distribución, mucho, para que se vuelvan unos tesos. Que descansen, hasta luego.